Hay una sensación que seguro que a más de uno les suena, esa de sentir que el trabajo, poco a poco, se está comiendo la vida. Hoy vamos a explorar una historia, una parábola muy corta pero súper poderosa que habla sobre el riesgo, sobre el trabajo y sobre lo que de verdad significa ser libre. Es una de esas historias que puede que cambie la forma en que vemos las cosas. Ok, para poder entender por qué alguien tomaría una decisión tan radical, primero tenemos que ir al principio, a ver dónde empezó todo. En la clásica trampa de un sueldo que, la verdad, apenas daba para sobrevivir. A ver, pónganse en esta situación. Levantarse cuando todavía no ha salido el sol y volver a casa cuando ya es de noche hace rato. Esa era la realidad de nuestro protagonista. Una jornada de trabajo que literalmente se comía toda la luz del día. Y claro, con ese ritmo, ¿espacio para qué? ¿Para nada más? La existencia se había vuelto un ciclo súper monótono. Trabajar, comer, dormir, y al día siguiente otra vez lo mismo. No se sentía como vivir, sino más bien como aguantar. Y lo peor de todo es que, después de tanto esfuerzo, el resultado era un pago que solo cubría lo más básico. O sea, un sueldo que lo único que garantizaba era tener que repetir el mismo ciclo el mes que viene y el siguiente, sin ninguna salida a la vista. Pero ya saben cómo es esto. A veces, en medio de la rutina más gris, de la nada puede surgir un momento de claridad, un solo pensamiento que lo pone todo de cabeza y que puede cambiar una vida entera. Y así fue. Un día cualquiera, mirando su cuenta del banco, casi en cero, esa pregunta le cayó como un balde de agua fría. Y no fue un pensamiento pasajero, Fue una revelación, algo que sacudió su mundo por completo y le hizo dudar de absolutamente todo su futuro. Y apenas apareció esa pregunta, ¡pum!, empezó la guerra en su cabeza. Por un lado, estaba la voz del miedo, la lógica, ¿no?, que le decía, oye, tienes cuentas que pagar, no puedes arriesgarte así. Pero por otro lado, había algo más, como una intuición, una voz bien adentro que ya no se quería callar. Y al final, esa voz interior ganó. Tomó la decisión más drástica que se pueda imaginar. Renunció. Hay que entender lo que esto significa. Lo hizo sin tener otro trabajo esperándolo, sin tener ahorros, sin un plan B. Nada. Solo la certeza de que no quería volver a vender su tiempo de esa manera. Pero ojo, aquí es donde la historia se pone de verdad interesante y difícil, porque renunciar no fue la solución mágica, para nada. En realidad fue el comienzo de un camino muchísimo más complicado. Se lanzó a intentar ganar dinero por Internet, y falló. Probó con otra cosa, y volvió a fallar, y así una y otra vez. 7 intentos diferentes, y los 7, un fracaso total. Y cada uno de esos errores le costaba tiempo, dinero, y lo que más duele, la confianza en sí mismo. Y mientras tanto, imagínense la presión de afuera. La gente a su alrededor, viendo un fracaso tras otro, empezó a soltar sus opiniones. Ya saben, el típico «te lo dijimos», «eso no funciona», «mejor búscate un trabajo de verdad». Palabras que, aunque quizás sin mala intención, se sentían como un peso enorme encima. Y claro, llegó un punto en el que todo fue demasiado. El peso de los fracasos, no tener dinero, las críticas, todo junto lo llevó al borde. Por un instante, solo un instante, pensó en tirar la toalla, en aceptar que a lo mejor se había equivocado. Pero fue justo ahí, en ese punto tan bajo, que algo hizo clic en su cabeza, cambió la perspectiva. Se dio cuenta de algo fundamental. No estaba perdiendo, estaba aprendiendo. Cada error no era un final, era una lección. Así que cambió el chip, se puso a analizar cada fallo, a estudiar a los que sí les iba bien y construyó una nueva estrategia desde cero. Y toda esa acumulación de lecciones, todo ese conocimiento que sacó de los fracasos, estaba a punto de dar sus frutos. Aquí es cuando la historia da el gran giro, y todo empieza a encajar. Así que, con todo lo aprendido, con una estrategia nueva y mucho más sólida, se preparó para un último intento, el octavo. Dicen que la octava es la vencida. Y entonces, esa noche, pasó algo increíble. Entró una venta, luego otra, y otra más.
Para cuando se dio cuenta, en un solo día, había ganado más dinero que en un mes entero en su antiguo trabajo. Todo el esfuerzo, por fin, había valido la pena. Y esto es súper importante que quede claro. No fue un golpe de suerte, para nada. Fue la consecuencia directa de cada lección aprendida, de cada error analizado, de cada momento en que casi se rinde pero no lo hizo. Fue la recompensa a todo ese proceso. Y es aquí donde la historia nos revela su lección más profunda, una que, como vamos a ver, va mucho, mucho más allá de ganar dinero. Lo más curioso es que, frente a ese éxito tan grande, no hubo gritos ni una gran celebración, solo una sonrisa, tranquila, en silencio. Porque en ese momento tuvo una revelación. En ese momento lo entendió todo. Se dio cuenta de que la meta, en el fondo, nunca había sido simplemente ganar más dinero. El verdadero premio, la razón de tanto esfuerzo y tanto riesgo, era otra cosa. Era la libertad. Pero, ¿libertad de qué? Bueno, la libertad de decidir qué hacer con su propio tiempo, la libertad de crear algo suyo, y la más importante de todas, la libertad de vivir la vida en sus propios términos, una vida no dictada por un sueldo o por un horario. Ese día no se hizo millonario, pero dejó de ser esclavo. Y así llegamos al final, a la gran moraleja de esta historia, que de verdad nos deja pensando. Nos enseña que muchas veces vemos el riesgo donde no está, porque quizás, solo quizás, el verdadero riesgo no es atreverse a saltar, sino quedarse toda la vida en un lugar que no nos lleva a donde de verdad queremos llegar.